en medio de una de las más graves crisis sociales de la historia, cuando, de creer en las amañadas cifras oficiales, el año pasado el desempleo superó el 21% y hoy se ubica en más del 16%, y la pobreza extrema laceran a cerca de 30 millones de personas, sin consideraciones de ninguna especie el gobierno, acatando las órdenes del capital financiero imperialista y de los poderosos grupos económicos del país, ha anunciado que en los próximos días tramitará ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria, la tercera de su inepto y despótico mandato, para cobrarle IVA del 19% a los alimentos y servicios de primera necesidad de la población pobre, el impuesto de renta a los asalariados que devenguen más de 2 millones de pesos mensuales y un nuevo gravamen a los pensionados de ingreso medio, entre otras antipopulares medidas. Semejante arremetida tiene como antecedente el pírrico ajuste del salario mínimo en míseros 1.000 pesos diarios, los cuales, burlándose, Duque dijo que constituían un alza histórica. Mientras que el precio de muchos alimentos y servicios imprescindibles puede llegar a elevarse en 19%, es decir, 8 veces más que el costo de vida proyectado para este año, el salario mínimo y las demás remuneraciones pierden dramáticamente poder de compra, pues permanecen encadenados a los amaños de la inflación. Sin duda, una de las finalidades de la política inflacionaria a la que le da sostén la concertación laboral es el abaratamiento de la mano de obra para elevar las ganancias de los patronos. El gobierno se ha propuesto exprimirle 25 billones de pesos a un pueblo que, en número creciente, cada vez más solo come 2 veces al día, arguyendo que este nuevo asalto es necesario para atajar el creciente déficit fiscal del cual culpa a la pandemia del coronavirus, pues, según dice, los ingresos del Estado disminuyeron por los problemas económicos, a la vez que aumentaron los gastos de los servicios de salud y el de los llamados programas sociales. Es innegable que la pandemia golpeó con fuerza a la economía y las finanzas públicas, pero en primer lugar, del manejo de la crisis sanitaria hablan las elevadas cifras de contagios y fallecimientos que nos ubican como el segundo país que peor ha manejado la pandemia. En segundo, las gruesas sumas que se han tomado durante esta crisis histórica no han sido destinadas a atender las necesidades de los de abajo, sino que son otro potosí para los banqueros y grandes empresarios. La agigantada deuda pública, por ejemplo, es fuente de lucro fundamentalmente de los especuladores internacionales, quienes han podido ampliar el saqueo de las vastas riquezas del país, como bien lo prueba la propia reforma tributaria o la anunciada feria de ISA y Ecopetrol, dos empresas estatales rentables, medidas ambas que tienen por objeto el pago de los créditos agobiantes. También ha engordado la banca parásita, cuya intermediación encarece el dinero público que debió girárseles directamente a las pequeñas y medianas actividades y al pueblo depauperado. Y finalmente las grandes empresas, especialmente las de los Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lule, Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, entre otras enormes compañías nacionales y foráneas que celosamente han acaparado las famosas ayudas. Con respecto al déficit, el problema más importante es la creciente deuda pública, causa principal del expolio y herramienta de la dominación imperialista norteamericana que condena al país al círculo vicioso de prestar para pagar. Prueba de ello es que los prestamistas engullirán este año en el pago de las cuotas e intereses la suma monumental de 70 billones de pesos, 15 de los cuales se pretenden exprimir con esta reforma alcabalera. Igualmente, con su anterior reforma tributaria a la que llamó de crecimiento económico, en 2019 Duque le abrió un hueco gigante a los ingresos públicos al regalarles unos 10 billones de pesos en rebajas y exenciones a las grandes firmas. Mina también al fisco el robo diario, como bien lo ilustran los chanchullos de Hidroituango y Reficar, que sumados ascienden a una cifra cercana a este nuevo raponazo de 25 billones de pesos. Y por supuesto, el sostenimiento de unos burócratas colmados de beneficios y de su desalmado aparato represivo. Ante semejante situación, los señores del Comando Nacional de Paro y la bancada alternativa, en vez de llamar a la más decidida batalla,
han decidido jugar nuevamente su papel de válvula de escape en esta crisis en la que la inconformidad se torna incontenible y al aborrecido gobierno y las fuerzas de la reacción les resulta difícil capearla. Oxigenan al alicaído régimen cuando aseguran, válganos Dios, que su proyecto de ley de renta básica guarda estrecha relación con las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar y superar la crisis desencadenada por la pandemia. Y en verdad que tienen una estrecha relación, no solo porque así lo reconozcan, sino ante todo porque luego de implorar en la más grotesca demagogia electoral que se le adicionen unos centavos a las limosnas de la caridad pública, dizque para dignificar la vida del pueblo colombiano, terminaron avalando las fuertes alzas en las tarifas de la ya de por sí precaria atención médica y los servicios públicos de energía, agua, aseo, etcétera, de unos 6 millones de pobres, que traerá consigo la implementación del SISBEN 4 por el que abogan. Respondamos con un enérgico paro nacional indefinido que sepulte la funesta reforma tributaria y permita arrancarle al régimen por ahora otros importantes derechos que mejoren la vida del pueblo colombiano.